Para el miércoles 7 de agosto de 2024 vamos a tomar lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 16, el verso 16 y el verso 17. Se lee así en la palabra de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Mi Señor Jesús había estado compartiendo su palabra a aquellas personas que se disponían a prestar sus oídos. Entre ellos había unos fariseos. Y estos, cuando mi Señor Jesús hablaba acerca de que no se puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, poniendo en claro que cuando mi prioridad es el dinero, pongo a Dios en segundo plano, haciendo énfasis en que debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y escrito está, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no debemos desperdiciar nuestro tiempo buscando añadiduras. Y mi Señor les estaba hablando y ellos se burlaban de mi Señor Jesús, porque para ellos el hecho de tener prosperidad económica significaba que Dios estaba feliz con su comportamiento. Era como un premio, según creían ellos, de parte de Dios, porque lo estabas haciendo bien. Ellos olvidaban que en los pergaminos está plasmada la historia de algunos justos que pasaron necesidades y algunos impíos que gozaban de una gran riqueza. Es decir, el contar con abundantes riquezas no necesariamente significa aprobación de Dios para tu vida. Y el que estés pasando por una situación difícil financiera no necesariamente significa castigo de Dios. Muchas veces lo que ocurre es consecuencia de nuestras decisiones. Es el fruto de nuestro trabajo como mayordomos. Hay ocasiones en las cuales tomamos malas decisiones y esas malas decisiones tienen consecuencias. Ahora, lo que estaba diciendo mi Señor era que deberíamos poner en orden nuestras prioridades, que deberíamos saber que hemos venido a servir a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y les dice mi Señor Jesús, ustedes son los que se justifican a sí mismos. Recuerden que lo que ustedes llaman sublime, delante de Dios es abominación. Y continúa diciéndoles, el texto que hemos tomado, le dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. De hecho, Juan inició su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ante este anuncio, algunos decidieron humillarse delante del Señor, reconocer que habían pecado, pedir perdón por sus errores, por sus pecados, por su forma de actuar y obedecer el Evangelio. Empezaron a acercarse a Dios y Dios empezó a acercarse a ellos. Y cada vez que mi Señor estaba más cerca de ellos, su vida se iba transformando. Empezaban a desechar el viejo hombre, la vieja naturaleza, y a recibir esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es un esfuerzo que hay que hacer, por supuesto que sí. Ese esfuerzo debe notarse desde el día en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón hasta el día en que vayamos con Él en gloria. Se trata de un caminar. Se trata de una vida vivida, de un paso a paso, de un día a día. Y el esfuerzo que tú y yo hacemos en ocasiones es muy grande.
porque el enemigo se levanta como río contra nosotros. Pero tenemos el privilegio de disfrutar la presencia del Espíritu Santo, porque escrito está que el Espíritu Santo levantará bandera, esa bandera de triunfo, esa bandera de victoria en favor de nosotros. Ahora, cuando nos esforzamos demasiado, porque nos corresponde hacer frente a muchas situaciones, nuestras fuerzas se van desgastando, y es natural, ¿ves? Pero mi Señor dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. También dice la Escritura que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. También mi Señor dice que es Él el que nos fortalece, nos levanta en el momento de angustia, que es Él el que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco. Bendito sea Dios. Ahora, ese es un esfuerzo que es necesario y es el que hacemos nosotros. Había otro grupo de personas que se esforzaban por justificarse a sí mismas. Es decir, pensaban que sus obras, las obras de la ley, eran las que podían brindarles la salvación y el derecho a entrar en el reino de Dios. Pero no es de esa manera. Mi Señor ha establecido una forma para entrar a su reino, y es a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús. Y mi Señor, en el texto, en el verso 17, les dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra, a que se frustre la parte más pequeña de la ley. Es decir, la palabra de Dios viene a cumplimiento por encima de los dogmas humanos. Todo lo que está escrito en la Biblia vendrá a cumplimiento, porque cada promesa de Dios es en el sí y en el amén. Cada promesa que está ahí escrita, cada palabra vendrá a cumplimiento. Así que nos conviene que en este caminar, que ahora que estamos en esta carrera prosiguiendo al blanco, lo hagamos conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra de Dios. Por ende, debemos escudriñar las Escrituras, leer la palabra de Dios, que esta palabra de Dios, que esta Biblia haga parte fundamental en nuestras vidas. Que no sea parte nuestra vida ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos permanecer en Cristo Jesús, que es el camino y la verdad y la vida. Que sea el Señor fortaleciéndonos y tomándonos con su mano poderosa para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que continuemos hacia la meta. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos da oportunidad, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.